¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que las grandes empresas saben casi al instante cuándo algo no va bien en su línea de producción? No, no es magia, es pura ciencia. Hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta súper poderosa que se llama control estadístico de procesos. Es básicamente una forma de aprender a escuchar lo que un proceso nos está diciendo de verdad. Y para que esto quede clarísimo, vamos a ver un caso real. Imaginen una fábrica de alimentos, una que empaca salchichas. Todos los días, miles y miles de paquetes salen de sus máquinas, pero algo anda mal. Tienen un problema, uno bastante serio que les está pegando en la calidad del producto y por supuesto en su reputación. El problema en concreto era la falta de vacío, o sea, paquetes que se estaban sellando con aire adentro. Y esto, que podría parecer un detalle menor, para nada. Un paquete así hace que las salchichas se echen a perder mucho más rápido. El resultado, pues lo que se imaginan. Clientes molestos, una imagen terrible para la compañía y, súmenle a eso, un desperdicio enorme de tiempo y de dinero porque cada paquete malo había que abrirlo, sacar el producto y volver a empezar. Un desastre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Miren, los operadores sabían que el problema existía. La gerencia, por supuesto, también. Pero nadie, absolutamente nadie, podía decir con certeza qué tan grave era o en qué momento del día empeoraba o, lo más importante, qué lo estaba causando. Se enfrentaban a una pregunta clave. ¿Cómo arreglas algo si ni siquiera puedes medirlo de forma objetiva? Bueno, entremos de lleno al misterio. La empresa se dio cuenta de que necesitaba un método, algo sistemático para analizar qué pasaba. Ya no bastaba con decirles a los operadores, pongan más atención. Hacían falta datos, hacía falta evidencia real. Y este es un punto crucial, ¿eh? Sin un registro de lo que pasaba, era imposible ver si había patrones. ¿El problema era peor en la mañana? ¿Quizás con un operador en particular? ¿O en una de las máquinas? Simplemente no tenían cómo saberlo. Y peor aún, no podían saber si las soluciones que intentaban de verdad servían de algo. Estaban literalmente trabajando a ciegas. La solución entonces llegó con una herramienta estadística diseñada justo para esto, para tomar todos esos datos crudos de un proceso y convertirlos en información útil, en algo que se pudiera entender. Era el momento de dejar de adivinar y empezar ahora sí a escuchar la voz del proceso. La herramienta que eligieron se llama Carta-P. Y ojo, aunque suene muy moderno, esta técnica la propuso un tal Walter Showorth allá por 1924. Fue el inicio de todo el control estadístico de procesos. Su función es bastante simple, pero muy, muy poderosa. Se grafica la proporción de paquetes malos a lo largo del tiempo para ver si el proceso se mantiene estable o si de repente algo raro está pasando. Y aquí es donde el concepto se vuelve genial. Una carta P calcula lo que se llaman límites de control. A ver, estos límites no son metas ni lo que a uno le gustaría que pasara, son la voz real del proceso. Es como si el proceso mismo nos dijera, mira, normalmente yo me muevo dentro de estas dos líneas. Cualquier punto que se salga de ahí es una alerta, un grito que dice, oigan, algo fuera de lo común acaba de pasar. Así que, bueno, se pusieron manos a la obra. Durante 3 días seguidos, cada hora, el equipo anotaba 2 cosas bien sencillas. Cuántos paquetes se hacían en total y, de esos, cuántos salían con el problema del aire. Al final, inspeccionaron casi 24,000 paquetes. De esos, 257 estaban defectuosos. Con esos números, ya tenían todo lo que necesitaban para construir su carta P. Y aquí llega el momento de la verdad. Con los datos ya en la mano, calcularon el promedio de paquetes defectuosos y los famosos límites de control. Luego pusieron en una gráfica las proporciones de cada hora. Estaban a punto de descubrir algo que nadie en toda la planta había podido demostrar antes. Y el resultado fue inmediato. En cuanto vieron la gráfica con los 40 puntos de datos, la respuesta saltó a la vista. Y se podía resumir en un solo número. 3. 3 horas de trabajo se habían comportado de una forma completamente diferente al resto. Eran la clave de todo. Esos 3 puntos, que correspondían a las horas 1, 12 y 36, se habían disparado por encima del límite de control superior. La gráfica estaba gritando. En estadística, esto significa que esa variación no era la normal, la de todos los días, la que se conoce como causa común. No, esta era una señal clara de una causa especial,
O sea, algo específico pasó en esos momentos que descontroló todo el proceso. Y ahí estaba, el momento ajá. Se pusieron a investigar qué había pasado exactamente en esas 3 horas y descubrieron la conexión. Eran ni más ni menos los momentos precisos en que los operadores habían cambiado el rollo de plástico de la máquina. Lo más curioso es que los mismos operadores ya lo sospechaban, pero claro, nunca tuvieron los datos para poder demostrarlo. La herramienta no solo les ayudó a ahorrar dinero, sino que le dio al equipo el poder de probar sus ideas con hechos. Esta frase lo resume perfectamente. No fue una opinión, ni una corazonada, ni un a mí me parece. Fue el análisis de los datos lo que generó la prueba contundente. El problema no eran los operadores, sino la falta de un método estándar para hacer el cambio del rollo. Y ahora, por fin, tenían un punto de partida claro para mejorar las cosas. La historia de las salchichas es un ejemplo perfecto de la carta P. Pero, ¿qué pasa si nuestro problema es otro? Bueno, pues el control estadístico de procesos es como una caja de herramientas y tiene una para cada situación. Vamos a ver rápidamente cómo elegir la correcta. Primero, algo súper importante. La carta P cuenta artículos defectuosos. El paquete de salchichas o está bueno o está malo. Es un sí o un no. Pero a veces, lo que nos interesa contar son los defectos. Por ejemplo, una mesa puede tener varios rayones que son defectos, pero quizá la mesa en general todavía se considera aceptable. Entender esta diferencia es clave para elegir bien la herramienta. Y esta tabla, miren, lo pone muy fácil. Si estamos contando artículos defectuosos, como las salchichas, usamos la carta P que ya vimos, sobre todo si el tamaño de la muestra cambia. Si la muestra es siempre del mismo tamaño, se puede usar una carta NP. Ahora, si lo que contamos es el número de defectos, como rayones, usamos una carta C si la unidad que inspeccionamos es siempre la misma, o una carta U si esa unidad va cambiando. Es una guía súper práctica. Muy bien, ya conocemos las herramientas, pero ¿cómo se usan en la vida real? Bueno, el proceso es mucho más sencillo de lo que suena, y de hecho, se puede resumir en unos poquitos pasos. El proceso es pura lógica. Primero, se decide qué es lo importante a medir. Segundo, se definen los grupos de muestras para que se puedan comparar entre sí. El tercer paso es juntar suficientes datos para que el proceso nos hable y podamos calcular sus límites naturales. Y por último, el paso más importante de todos, usar la gráfica para entender qué está pasando y sobre todo actuar cuando el proceso nos mande una señal. Y por favor, hay que recordar esto que es fundamental. Un error muy común es querer poner los límites de control basados en metas. O sea, decir, queremos un máximo de 1% de defectos, así que esa será nuestra línea. No, así no funciona. Los límites se calculan con los datos reales. Describen lo que el proceso es capaz de hacer ahora mismo, no lo que nos gustaría que hiciera. Para poder mejorar, primero hay que entender y aceptar la realidad. Al final, todo se reduce a esto. Cada proceso, ya sea en una fábrica, en una oficina o incluso en nuestras rutinas, está todo el tiempo generando datos. Nos está contando una historia sobre cómo funciona. La verdadera pregunta es, ¿la estamos escuchando? El control estadístico de procesos nos da las herramientas no solo para escuchar esa historia, sino para entenderla y finalmente para poder cambiar su final.